Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hablando Claro en este ombliguito de semana, hoy miércoles 23 de febrero del 2022. Son las 9 de la noche en punto, hora del centro de México, de nuestro país. Amigos, hoy quiero tocar dos puntos con ustedes. Por supuesto vamos a repasar lo que ha pasado hoy durante el día, las declaraciones de la bancada del PAN, lo que ha pasado con Margarita Zavala, en fin, vamos a hablar de la información, por supuesto lo que está pasando en Europa, que nos atañe a todos. Parece que está muy lejos, pero hoy el mundo se ha vuelto muy pequeño y nos afecta a todos lo que pase hasta allá, hasta un lugar tan lejano como Rusia y Ucrania. Pero vamos a platicar también referente a este famoso ahí se va, de cómo se han hecho las cosas en México, y ahí se va, de cómo se están haciendo las cosas en la presidencia. Porque esto, desde mi perspectiva, tiene que ver directamente con una falta absoluta de sentido de pertenencia en una gran cantidad de los mexicanos, particularmente en la clase política, por supuesto con los empresarios, líderes sociales, comunicólogos, donde realmente no estamos viendo el beneficio del país como tal. No estamos preocupados por nuestro México, se está pensando en otros temas, en otras cosas, en coyunturas tontas, sin sentido, sin profundizar. Y cuando no se profundiza en algo y las decisiones se toman al ahí se va, hay consecuencias. Hoy, de hecho, ya hay consecuencias de las declaraciones de Andrés Manuel hoy por la mañana, y vamos a hablar hoy de eso. Y consecuencias internacionales, por supuesto, particularmente después de las decisiones que ha tomado la Duma, el Kremlin en Estados Unidos, en Rusia, referente a sus principales países amigos en el resto del mundo. Hoy vamos a tocar el caso particular de Cuba. ¿Qué se declara hoy en Rusia referente a Cuba? Y pues con esta información, y definitivamente vamos a hacer aquí un recuento de por qué sí hay que ir a votar el 10 de abril. ¿Por qué sí? No porque no, porque el por qué no sobra, y estamos viviendo ahorita una campaña brutal en contra de la revocación, en contra de ir a votar, de ir a las urnas. Y pues este es un tema que no se va a agotar, no debe agotarse, porque el 10 de abril necesitamos y debemos, el país necesita tener las urnas repletas de mexicanos votando. Leonor Castelo, buenas noches. José Refugio, Berta Basael, gracias por estar aquí. A todos quienes se van sumando, se me pasaron muchos, disculpen. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí hablando claro. Y vamos a hablar muy claro hoy, más allá del sarcasmo y más allá de la broma y del chiste, vamos verdaderamente a hablar claro. María del Carmen Maciel, gracias, saludos hasta Tepic, igualmente, gracias. Gilberto Piñón, buenas noches, hasta toda la bendita bandota de Hablando Claro, esta comunidad inteligente. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. El día de hoy por la mañana, Andrés Manuel López Obrador contesta las declaraciones de Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Contesta las declaraciones diciendo que Antony Blinken está mal informado. Esto derivado de un tuit que publicara Antony Blinken, donde externa su preocupación por parte del personal y por parte del gobierno norteamericano referente a los ataques a la libertad de expresión en México, los ataques a periodistas, por supuesto las amenazas, el cohecho, en fin, y además da sus condolencias a las familias por los seres queridos que han perdido. Habla de una gran preocupación de los Estados Unidos. Andrés Manuel en la mañanera responde a este Twitter, responde a este comentario diciendo que Antony Blinken está mal informado y que además él va a mandar la información de cómo en México ya no hay impunidad. No hay impunidad, no hay impunidad. Aquí nadie se libra de la ley, se están llevando las investigaciones y de hecho le va a mostrar a los Estados Unidos cómo están los avances. Pero de entrada aquí hay dos cosas muy interesantes, porque Estados Unidos está prácticamente ya en una guerra con Rusia. Por favor, disculpen ustedes. Estados Unidos está en una guerra ya de facto con Rusia, a través, por supuesto, del territorio ucraniano.
algo que puede detonar en una verdadera embestida bélica en cualquier momento. En cualquier momento se puede dar, puede ser ahorita, puede ser en 15 días, puede ser en 10 minutos. Las medidas que ha tomado Estados Unidos en contra de Rusia son muy fuertes, no tienen precedentes realmente, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, medidas económicas, financieras, bloqueos a visas, en fin, pues son considerablemente fuertes, igual como las ha tomado la Unión Europea, particularmente con los 395 parlamentarios del Kremlin que autorizaron, aceptaron el reconocimiento de estas dos regiones rusas como independientes. Y en medio de esta vorágine, que no se había visto un movimiento de tantas tropas desde la Segunda Guerra Mundial, en medio de esta vorágine donde hay conferencias, el presidente ucraniano reuniéndose con el presidente de Polonia y de Lituania, la Unión Europea viendo qué va a hacer para enfrentar la crisis de energéticos y económica, en fin, Antony Blinken dedica tiempo para hablar de los ataques a la libertad de expresión en nuestro país y de los ataques a periodistas y reporteros. Esto en sí mismo ya es un símbolo que realmente hay una preocupación muy legítima y muy importante en los Estados Unidos por lo que está pasando en nuestro país. Desviar la atención de un problema tan grave como la crisis de Rusia y Ucrania para hablar de eso, estamos hablando del secretario de Estado, es verdaderamente importante. Y la respuesta de Andrés Manuel, pues más allá de ser una respuesta de República Bananera, nada que ver con lo que debería ser un verdadero presidente, un estadista, lo cual está muy lejos de ocupar ese lugar, le queda muy grande el puesto a Andrés Manuel. Pues hoy Jen Psaki, la vocera del gobierno de los Estados Unidos, en la conferencia tradicional, a pregunta expresa de reporteros de qué opina, primero, de lo que dijo Antony Blinken y de las respuestas de Andrés Manuel López Obrador. Y Jen Psaki es contundente en la respuesta. A ver, hay una verdadera preocupación del gobierno mexicano, del gobierno estadounidense por lo que sucede en México. Enero de este año ha sido el peor año en la historia del periodismo en México. Esto contesta Jen Psaki. Y dice, nosotros hemos visto los ataques y las amenazas a periodistas y a la libertad de expresión en México. Entonces aquí ya no se trata de una opinión de Andrés Manuel, ¿me explico? La misma vocera del gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, respalda a su secretario de Estado y deja en un absurdo y ridículo a Andrés Manuel para variar. Diciendo, no nada más sabemos o conocemos, sino ella dijo claramente, hemos visto. Esto es como si ellos están pendientes de la mañanera, ¿me explico? Digo, sacar la información financiera de Carlos Loret, pedir investigaciones de la Fiscalía, del SAT, en fin. Esas son amenazas y no de qué forma se entiende. Amenazas a la vida, menciona ella que han habido asesinatos, que han habido amenazas de muerte y que hay además extorsión y amenazas de otro tipo. Y que el mismo gobierno de los Estados Unidos lo ha visto. Desviar el tema de Rusia para tocar estos temas y tener que aclararle a Andrés Manuel que quien miente es él, es verdaderamente grave porque pues estamos hablando de la potencia que hoy no va a aceptar medias tintas. Hoy no va a aceptar las posturas que el mismo Andrés Manuel diera hoy por la mañana en su conferencia, en su circo bananero, esta supuesta mañanera de Andrés Manuel, donde dice que México pues está en contra de que un país invada a otro, no bueno, pues cualquiera, ¿no? Y que nosotros estamos por la libre autodeterminación de los pueblos. Un discurso absolutamente ambiguo, del cual ya hablamos en la transmisión de hoy a las 3. Un discurso ambiguo que deja a México sin definición, que se va a tomar de dos lados. Estados Unidos puede decir, a toda madre nos están apoyando, y Rusia puede decir también, puta, pues entonces está yendo en contra, o qué onda, ¿no? Pero hoy es relevante el que el mismo Vladimir Putin declarara hoy que la deuda de Cuba la va a suspender hasta el 2027 mientras están en este conflicto con Ucrania. ¿Y esto por qué razón? Pues claro que Rusia va a fortalecer sus relaciones con Cuba y con todos los países amigos que tienen alrededor del mundo.
Esos son varios millones de dólares, miles de millones de dólares que Cuba le debe a Rusia, que se han utilizado para invertir en infraestructura y en varias cosas supuestamente, más lo que se roban estos pinches dictadores, igual como pasa en México y en otros países. Y Rusia decide por el momento suspender la deuda. Está bien, ahorita no te voy a cobrar. Para Rusia, las posiciones que pueda tener en Latinoamérica son críticas. Y hoy fue claro y evidente el apoyo a Cuba. Entonces yo vuelvo a hacerme la pregunta, ¿cuál es el posicionamiento de México referente a este conflicto? ¿Sí? ¿Cuál es el posicionamiento? Porque ha sido un apoyo descarado y abierto a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia. De hecho, fuimos por Evo Morales en un avión del ejército privado y lo trajimos a todo lujo. ¿Cuál es el posicionamiento ahora de Andrés Manuel? O sea, realmente lo que hoy dijo en la mañana, que no es una declaración diplomática la de Andrés Manuel, es una declaración de alguien que no tiene la más remota idea de cómo zafarse la bronca de encima. Y repito nuevamente, México ocupa el asiento de la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Temporario, pero le tocó justo ahorita en pleno conflicto. Nadie sabe, ¿verdad?, en qué momento te va a tocar lo fuerte. Entonces estamos en una situación verdaderamente crítica. Y de ahí viene también parte del título. Pues ahí se va. Pues qué chingados, ahí se va. Así como los que se ríen ahorita y ponen tanta estupidez aquí, ¿no? Digo, que les ruede tantito, hombre, por favor. Inténtenlo, intenten analizar, por favor, por su bien, intenten analizar, intenten pensar, es bueno, no hace daño, no duele. No hace daño pensar, no hace daño reflexionar, no hace daño tomarse la vida en serio. Porque aquí estamos hablando del bienestar de tus familias, del tuyo propio, el de tus hijos si es que tienes. Padre, madre, por lo menos todos tenemos o tuvimos. Entonces no es para reírse, no es para venir a mentarme la madre, que yo te dé una información real, de una declaración real del secretario de Estado de Estados Unidos, de la vocera del gobierno de Joe Biden. Eso es real. No la cambias por mentarme la madre, ni cambias tu realidad por mentarme la madre. O sea, ¿cuál es el punto? Ya cállese, señora, nada que ver. O sea, en fin. O sea, caray, intenten analizar tantito. Porque un conflicto de México, un bloqueo de Estados Unidos a México, caray, si a Estados Unidos estornuda, aquí nos morimos de pulmonía. Y más ahorita con este gobierno. Absurdo, ridículo. De verdad, ya es demasiado. Entonces, a esto se suma también Pedro Ferriz de Con. Hoy por la mañana entrevistó a Carlos Salazar Lomelín. Carlos Salazar Lomelín es todavía, aunque ya va de salida, pero es todavía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y es realmente triste ver cómo Pedro le pregunta si en la reunión, donde además también estaban los directores del ANTAD y de varias cámaras, se reunieron con Andrés Manuel hoy para hablar de temas de, caray, ¿cómo está la situación en México? Donde hay un ataque descarado en contra de las empresas, de la libertad de comercio, de la libertad de expresión, de las libertades en general. Y Pedro le hace la pregunta directa a Carlos Salazar, le dice, oye, tocaron el punto, le preguntaste a Andrés Manuel, al presidente, sobre la política de bloqueo y todo este ataque a la iniciativa privada, a las libertades de comercio, a la libertad de expresión, y la respuesta de Carlos Salazar es patética, es, no, eso no estaba en la agenda. Puta, o sea, es que esto solo se ve en México. No estaba en la agenda. Entonces, ¿de qué chingados fue a hablar Carlos Salazar Lomelín con el presidente? ¿De qué fue a hablar? ¿Fueron a tomar café, a platicarle cómo amaneció en la mañana, si se sentía bien, cómo está Beatriz y su hijito, si le parece bien el clima, o de qué chingados fueron a hablar? ¿De qué fue a hablar entonces todas estas cámaras con el presidente? Reunirse a perder el tiempo a lo estúpido. Y esto, por algo el título de esta transmisión, porque es esto, miren, es estas reacciones.
risas y mentadas de madre, de gente que no tiene la más remota idea del tema, no entienden del tema, pero se ríen y te mientan la madre. Y se afectan ellos, pero se ríen, pues ahí se va, total, qué chingados. Francisco, gracias querido amigo por estar aquí, bienvenido. Denuncia lo que quieras, hombre. De momento estás bloqueado en el canal. En lo que a mí me callan, tú estás bloqueado. Es patético como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que la realidad es que no representa a los empresarios de México, pues porque son así los que están afiliados a la Cámara, pero por lo menos tiene voz, ¿no? Por lo menos tiene presencia, y tiene presencia mediática, y por lo menos lo recibe el presidente. Y yo me imagino, como también comentara Pedro Ferriz, si hubiera estado Antony Blinken en esa reunión. Es increíble que el secretario de Estado de Estados Unidos está más preocupado por lo que pasa en el país que nuestro propio presidente de la Cámara de Comercio. O sea, de verdad esto es patético. ¿A qué nivel estamos llegando? ¿A qué nivel está llegando México? Saludos, Patricia Morales, hasta Monterrey. No puede ser que Antony Blinken, Jen Psaki, la vocera del gobierno, hoy dedican tiempo en pleno en la mitad de lo que realmente es una crisis para Estados Unidos y para todo el mundo. Sí estoy preocupado, Peter, mucho. Y aquí el jefe, el presidente de los empresarios y los del ANTAD y todas las chingadas cámaras que fueron hoy, más de 50 dirigentes y empresarios estuvieron hoy con Andrés Manuel y nadie habló del tema, no de periodistas, de libertades en general. ¿Qué va a pasar con la industria? ¿Qué va a pasar con el comercio? ¿Cuál es la política del gobierno? ¿Por qué los ataques? Y claro que se debió haber tocado también el tema de la libertad de expresión. Por supuesto, algo están tratando de bloquear ahorita. Pero simplemente sacarlos al azar le pareció que no estaba en la agenda. Entonces, ¿qué sí tenía en la agenda? Entonces, ¿de qué sí hablaron? Que sea un tema relevante. Porque ¿qué tema más relevante que el ataque permanente a las empresas, a la industria, al comercio en nuestro país y a la libertad de expresión? ¿Cuál es el tema relevante entonces si no vamos a luchar por las libertades de México? ¿Cuál es el tema relevante entonces? Pero no era parte de la agenda. Y por eso el título de esta transmisión, pues ahí se va, ¿no? Y en México no tenemos sentido de pertenencia. Creo que sí, César, si algo sucede me reconecto. Está manteniéndose ahorita. Sí, se está cortando, Berta, y yo te puedo decir que mi señal está checada hasta arriba a full. Si se llega a cortar, reinicio la transmisión, por favor, amigos, si llegara a pasar. Espero que no. Yo recuerdo hace muchos años, Miguel Ángel Cornejo, en alguno de sus libros y en sus videos, habla de una anécdota real. Él viajó por todo el mundo entrevistando a los principales líderes de diferentes áreas, a gente exitosa en todo el mundo. Se está congelando, se está congelando. Bueno, y platicaba Miguel Ángel Cornejo una de las anécdotas, espero que me puedan escuchar bien. Una de las anécdotas decía que en alguna ocasión viajó también a Medio Oriente, visitando varios países. Dentro de esos países visitó Israel. Llegó a Israel y conoció a un señor que estaba cerca de lo que llaman los territorios ocupados, cerca de la Franja de Gaza, del lado israelí. Y el señor estaba tratando de sembrar y empezó a entrevistarlo y empezó a platicar con él. Le dijo, oye, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Le digo, pues tengo 3, 4 años. ¿Dónde vivías? En Canadá. De hecho, yo nací en Canadá, soy canadiense. Y viví en Canadá. ¿Y cómo te iba en Canadá? Pues me iba muy bien. Tenía mi empresa y una buena casa y vivía toda madre. Y si, ¿por qué te viniste aquí? Si es más, ¿eres tú solo? ¿Tienes esposa? No, bueno, tengo mi esposa y desafortunadamente mis 2 hijos murieron ya. Uno de ellos murió en la guerra y al otro lo mataron en un atentado. A ver, no entiendo.
Tú vivías en Canadá, tenías un excelente nivel de vida, de lo mejor. Eras pues arriba de clase media, con 2 hijos, con un buen matrimonio. Y decides venirte aquí a lavar el desierto para convertirlo en tierra fértil. Y ya perdiste a tus 2 hijos y sigues aquí. Perdóname, pero tal vez yo estoy loco, no entiendo. Y este señor le contestó, dice, platica Miguel Ángel Cornejo, que el señor se agachó, agarró un puño de arena y le dijo, mira, con lágrimas en los ojos, le dijo, esta es la tierra, no hay nada más despreciado que haya tenido yo en mi vida que mis propios hijos. Pero esta es mi tierra, aquí pertenezco. Eso es sentido de pertenencia, eso es verdaderamente amar a un país. Amar tu tierra, tus raíces, tus tradiciones, lo que te da identidad. ¿Cuándo en México vamos a privilegiar el sentido de pertenencia? ¿Cuándo verdaderamente nos vamos a quitar? Y yo no estoy diciendo que alguien sacrifique a sus hijos, por supuesto, no, toco madera, metal para los que crean en metal. Pero ¿cuándo verdaderamente vamos a tener amor a México más allá del ponerte un sombrero que diga viva México cabrones para el grito en septiembre? Más allá de cuando juega la selección gritar ¡puta! ¿Cuándo realmente nos vamos a preocupar por el país en vez de seguirnos riendo como si tuviéramos un retraso mental? ¿Cuándo verdaderamente el país se va a preocupar, la ciudadanía mexicana, por analizar lo que pasa en su país? Porque no es un país prestado. Aquí nací, bueno, yo aquí nací. Sí, en efecto, yo soy hijo de inmigrantes y me podrán criticar lo que quieran. Mi padre es el único que nació en México, en Culiacán, como lo he platicado. Pero hay familias aquí que habían vivido por generaciones y generaciones. Y aunque hayas llegado aquí ayer, pero amas este país, pues creo que eres igual de mexicano que cualquiera. ¿En qué momento se va a dar ese verdadero amor por la patria? ¿En qué momento se van a dejar la superficialidad tan extrema para de verdad hacer algo por este país que tiene todo? Yo acabo de poner un ejemplo ahorita de un país chiquitito, más chiquito. Todo el país es más pequeño que Tlaxcala. Ese es el tamaño de Israel. Pero es un país que antes prácticamente todo su territorio era desierto. Y hoy exportan fruta, exportan aguacates, exportan flores, exportan naranjas. Y se tuvo que lavar el desierto, literal, desalinizar la arena, lavarla y convertirla en tierra fértil. Aquí nos sobra todo, en México tenemos todo, es un país donde todo abunda. Aquí este país está bendecido realmente, tenemos todos los climas, tenemos costas, tenemos bosques, tenemos montañas, tenemos llanuras, hay todo. Y no lo aprovechamos porque nos estamos siempre peleando entre unos y otros, porque no analizamos lo que realmente tiene importancia. Hoy nos estamos cuestionando si vale la pena ir a votar o no. ¿Es en serio? De verdad, de verdad todavía no lo puedo creer. Y no puedo creer cómo, bueno, este video que vamos a publicar más tarde en respuesta a Enrique de la Madrid, no puedo creer cómo alguien que su familia ha estado en la política toda la vida, que él pretende ser un candidato a la presidencia, que gobierna uno de los estados más importantes del país, le pida al pueblo que no vote. Yo no lo puedo creer. Honestamente no lo puedo creer. La verdad, no me ha tocado conocer un solo líder, un político, un estadista que le diga a su pueblo, no votes. Y no estoy hablando de dictadores, por supuesto no estoy hablando de dictadores, estoy hablando de verdaderos estadistas, quienes luchan y ven por la libertad, quienes realmente ven por el beneficio de su pueblo. Imagínense la desgracia que se está viviendo ahorita en Ucrania. Independientemente de por el bando que tú tomes partido, eso es lo de menos. Si tú dices Rusia tiene razón o no, o Estados Unidos está interviniendo o no, eso es irrelevante. En Ucrania hoy se está viviendo una verdadera tragedia.
El presidente Zelensky acaba de decretar ya el estado de emergencia en todo el país. Eso quiere decir que se suspenden las libertades de la gente en cualquier momento, y puede ser tu libertad de tránsito por seguridad del pueblo. Puede ser tu libertad de tránsito, por supuesto, en gran medida los partidos políticos, gobierno y todo no pueden hacer propaganda, publicidad, ni mucho menos, porque eso puede afectar a una cuestión política con el exterior. Entonces, hoy Ucrania ya vive en estado de emergencia, a partir de hoy. Y aquí ellos tienen que ver cómo le hacen para defenderse contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo, cuando el ejército ucraniano es así comparado con el ruso. Cuando está en peligro la muerte de sus ciudadanos, de sus militares, que no son robots, ¿eh? Un militar también tiene familia, y tiene mamá, y tiene papá, y tiene hermanos, y puede ser que tenga esposa, hijos. O sea, son humanos, igual que nosotros. Y hoy están viendo cómo carambas le hacen para poder salvar a su población y defender su territorio de una de las potencias militares más fuertes de este planeta, la segunda o tercera, después de Estados Unidos y China seguramente. Y aquí nos seguimos preguntando, cuando aquí tenemos un evento democrático, aquí no tenemos que pensar cómo le vamos a hacer para defendernos militarmente de Estados Unidos. Gracias a Dios no estamos en esa coyuntura. Gracias a Dios. Porque somos frontera con la principal potencia del planeta. Hoy todavía lo es. Si Estados Unidos el día de mañana cae o no cae, como todos los imperios acaban cayéndose en cachitos, por supuesto en algún momento sucederá, puede ser. Pero hoy sigue siendo la potencia número uno y los tenemos aquí en la puerta de al lado. Son nuestros vecinos pared con pared. Hoy todo nuestro problema, el riesgo de nuestras libertades, no son por un ataque militar como está pasando en Ucrania. Hoy el riesgo de nuestras libertades es estrictamente expresarte o no, defenderlas sí o no, pero con algo que todavía podemos decir que es democrático. Hoy todavía se ponen casillas para votar, hoy todavía vamos a tener una boleta. Hoy todavía lo que se te pide es que tomes ese papel y lo cruces del lado que quieras. ¿Quieres mantener a Andrés Manuel? Hazlo. Todos los que dicen es que lo mejor es que se quede a terminar su sexenio, está bien, pero entonces hazlo a través del evento democrático, no dándole la espalda a la democracia. Vota del lado de que no quieres que se le revoque el mandato, es así de fácil. Y los que sí queremos que esto termine cuanto antes, pues vamos a votar del otro, donde dice sí quiero que se le revoque el mandato, pero tenemos que participar. No puede ser, es que yo soy mexicano, ¿de veras? Hoy tienes que defender al país en una pinche urna. Gracias a Dios no estamos viviendo un riesgo de invasión. ¿Qué pasaría si eso fuera? ¿Qué hacemos? Imagínense si el riesgo que tiene ahorita Ucrania lo tuviéramos nosotros en la frontera norte. Imagínense, ¿qué hacen qué vamos a hacer? ¿Escondernos, irnos a Guatemala y a Belice? ¿O qué vamos a hacer? No vale la pena pelear, mejor déjalos que entren. Y ya cuando entren, entonces cuando se cansen y se vayan, pues entonces ya retomamos nuestra soberanía. Puta, ¿de verdad ese es el argumento? Todos estos que siguen aplaudiendo a esta desgracia de gobierno que tenemos, pues vayan y voten, o también para eso nada más se van a reír. Yo no entiendo de qué se ríen, es lo más patético que he visto en mi vida. ¿De qué se ríen? Todo les cuesta más caro, la mayoría de ellos está sin trabajo, a muchos les pagan por venir aquí a poner sus risitas y sus comentarios, muchos de ellos ni siquiera existen, pero se siguen riendo. El país va de picada y se ríen. Puta, yo creo que ni siquiera en Venezuela se reían. La verdad no creo que en Venezuela, en este momento de la historia, equiparable a México ahorita, no creo que los venezolanos estuvieran riendo. La verdad no lo creo, lo dudo. Y yo vuelvo a lo mismo, ¿dónde está el sentido de pertenencia?
¿Dónde está el verdadero amor? Y ya no es ese amor a la patria como era antes, como antes se decía, morir por la patria. No, aquí nadie está pidiendo que nadie se muera, al contrario, al contrario, al contrario. De eso se trata. Para mí México significa el lugar donde puedes crecer con libertad, donde puedes tener seguridad, donde puedes disfrutar de este maravilloso país, que hay gente que tiene que viajar, hasta un día completo, tienen que tomar vuelos para venir a conocer nuestras playas, y nosotros las tenemos aquí, o las montañas, o la sierra, o venir a conocer México, uno de los destinos más atractivos en turismo en el mundo. Y nosotros aquí vivimos, un país con una historia riquísima, y aquí estamos. Entonces, para mí México no significa salir a tener que matarme para conseguir algo para que coma mi familia, no. Luchar por México no quiere decir eso. Luchar por México quiere decir defender nuestras libertades. Seguir luchando para que algún día esta pobrecita gente, que de verdad a mí me da tanta tristeza, que lo único que saben hacer es mentar madres y reírse, ojalá y algún día incrementen su nivel cultural. Ojalá, de verdad, eso es lo que tiene este país así. La falta de cultura, la falta de conocimiento. Daban un dato, este problema con estas dos provincias en Ucrania tiene más de 8 años. Y en más de 8 años, donde ha habido conflicto armado y todo el rollo, en 8 años han muerto 18,000 personas. Cerrando números, 18,000 personas en 8 años. Estamos hablando de poquito más de 2,000 anuales en guerra, en territorios que se están separando, donde hay militares disparando, hay bombas, me explico. En México en 3 años, sin ninguna guerra, sin conflicto, es estrictamente civil, llevamos ya casi 115,000. 115,000 y no estamos en guerra. Y se siguen riendo. Esto es como cuando Andrés Manuel, ahí están sus masacres. Perdón, a mí sí me asusta eso, me asusta. La verdad asusta. Se habla de una desgracia que ha costado 2,000 muertes por año. Aquí tenemos 115, cerrando números, 115,000. Cuando sacaron a Gaddafi no pasó nada de eso. Toda la tormenta del desierto, pero ni en la guerra de Vietnam hubo tantos muertos. Y aquí los tenemos en 3 años de paz. Estamos en paz, no tenemos guerra con nadie. Gracias, Emilio Alejandro, gracias. Yo jamás de verdad dejaré de ejemplificar con lo que pasó en el 2000 y lo que pasó desde 1988, a pesar de todo el drama con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? El villano favorito de la historia. Había una cultura en México de verdadero desarrollo, de amor a la patria, de aprender, de estudiar, de crecer, de desarrollar nuestro comercio, de capacitación, de lograr exportar, de podernos codear con las potencias del mundo. Y luchamos por eso, y lo repetiré 1000 veces, se sentía un orgullo tan bonito, todos, porque yo también en mi coche, el que usaba yo, tenía una placa con la bandera de México, y utilizaba un pin en mi traje con la bandera de México, una banderita de México, con orgullo, y sentía toda madre. Se hablaba del milagro mexicano en el mundo. Más allá de las broncas de Salinas y la corrupción y todo el desmadre, varias veces se le reconoció como un verdadero líder, como un estadista en el mundo. Las revistas y las publicaciones ahí están. Y después nos dimos cuenta que con el PRI, pues definitivamente el país no iba a salir adelante, ¿no?
Y a partir del 97, en el sexenio de Zedillo, tuvimos por fin un IFE. Por fin tuvimos un instituto electoral ciudadano, una nueva credencialización, un nuevo sistema para votar, que dependía en gran mayoría de los mismos ciudadanos. Y también nos decía todo mundo, basta de soñar, güey, deja de soñar, México nunca va a crecer. ¿Saben cuántas veces me han dicho eso? México nunca se va a desarrollar, date cuenta, la ideología de México nunca se va a desarrollar, México no va a crecer. ¿Saben cuánta gente me dijo desde que era yo joven, estoy hablando de 16, 18 años? Me decían, Mark, si quieres verdaderamente desarrollarte, vete a vivir a otro lado, vete a vivir a Estados Unidos o vete a Europa. Y nunca lo hice. Y tengo familiares, tengo primos, hermanos, tíos que se fueron del país. Yo aquí sigo. Y aquí voy a seguir. Y sí me emociono. La verdad sí me emociono. Sí, se me pone la piel de gallina. Porque cuando nos decía todo mundo que no se iba a poder, sí pudimos. Sí pudimos. En el 2000 también nos decían que no íbamos a sacar al PRI y lo sacamos. Y en el 2000 también nos decían que no iba a reconocer el triunfo y lo reconocieron. Y nos decían que el voto no iba a servir para nada y sirvió. Pero decidimos luchar por México. Tal vez éramos otra generación, tal vez éramos más idealistas, tal vez éramos más soñadores. Y disculpen ustedes, pero no es una lucha, para mí no es una lucha que empezó ayer. Empezó hace muchos años, muchos años. Y me duele en el alma ver cómo está mi país. Me cala en los huesos. Me da una impotencia darme cuenta de cuánta gente prefiere no hacer nada. Hijo. Ahorita lo checamos, César, te agradezco. No. Estamos por concluir esta transmisión. Ahorita lo vamos a checar y en caso necesario vamos a informar. Sí podemos, Marion Winfred, podemos. Primero Dios podamos, porque perdón, me hacen una... Eduardo Macías, todos son cortinas de humo ahorita. El gobierno ha estado repartiendo y va a seguir repartiendo lo que pueda. Se va a acabar hasta el último 5 con tal de seguir comprando voluntades de aquí al 10 de abril. Los ataques en contra de la revocación de mandato cada día van a ser mucho más fuertes. Gracias, Botitas, gracias por tu apoyo. Cada vez van a ser más fuertes. Sí, yo sé que se puede y ánimo. Me emociono y me duele, perdón, me duele mi país. Me duele mi tierra. Es increíble, ¿no? Hubiera sido más fácil tal vez hacer caso e irme a otro lado. Sencillo. Pero uno se enamora de esta bendita tierra. México tiene algo. Tiene muchos algos. De hecho, no algo, tiene muchos algos México. Me dio tanto coraje escuchar hoy en el audio de la Madrid. No nada más ir en contra del mandato, creo que más coraje me dio cuando utilizó a Chiapas como un ejemplo de falta de cultura, ¿no? De ingenuidad. Híjole, no, yo no soy chapaneco, yo no nací en Chiapas, pero conozco Chiapas divino. Y me dolió tanto, cómo un mexicano puede atacar hacia su propia tierra, a su propia gente. A mí díganme lo que quieran, sí, mis apellidos no son españoles ni son autóctonos, pues no son originales de México. Bueno, tampoco López ni Obrador, tampoco son apellidos mexicanos. Pero yo sí me enamoré de este país. Yo sí me enamoré cañón de este país. Y no puedo entender cómo su propia gente lo puede atacar así.
Amigos, yo creo que es momento de cuestionarnos, ¿no? Y dejarnos de tanta faramaya, dejarnos de tanta jalada. Oye, pero es que vale la pena votar, no vale la pena, es que sí o no. Yo creo que la respuesta es muy contundente, ¿no? La respuesta es, de qué manera va a ser mejor darle la espalda a un evento democrático? Un país que le da la espalda a su democracia es un país que está condenado y merece perderla. Perdón, pero si México le va a dar la espalda a la democracia, el 11 de abril no se vale que lloren por sus libertades. Si México quiere darle la espalda a la democracia, señores... Leonor, sí, no hemos parado entre entrevistas, producciones, transmisiones en vivo. Vale, Leonor, ahorita creo que siempre he creído por ahí que el día que uno estire los pies, el día que uno cuelgue los tenis, voy a tener mucho tiempo para estar acostado. No, mi esperanza no muere, Georgina, sigo con los ánimos arriba. Es una cuestión de impotencia. Sí, Silverado, es una desgracia. El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y es muy cierto, es una tristeza. Pero bueno, amigos, vamos por la revocación, ¿no? Vamos a salvar a nuestro país, ¿no? Este es nuestro país, nuestra casa. Ya, ¿qué más hay que cuestionarse? Aquí nacimos, aquí vivimos, aquí crecimos, aquí nos enamoramos, aquí nos reprodujimos. Aquí somos lo que somos, aquí aprendimos, aquí estudiamos. Aquí hablamos. ¿Qué opinión me merece Gamel Nasser? Voy a hacer un video especial para contestarle frase por frase. La opinión que me merece es que no puede haber alguien tan antipatriota que pretenda llegar al poder a través de la democracia, dándole la espalda a la democracia y denostando su propio país. Espero con eso haberte contestado. No hay un punto que yo conozca de México que no me guste, y de verdad, ahora sí que a las pruebas me remito, lo he recorrido todo, y no una vez, chingo de veces, todo. En fin, amigos, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, por supuesto, si hay algo antes les vamos a informar. Vamos a mantenerlos al tanto. Que Dios los bendiga, gracias por su apoyo, gracias por compartir, hay que hacer el esfuerzo. Ustedes me ayudan suscribiéndose al canal, en el botón seguir, es gratis, no cuesta. Activando la campanita y compartiendo los videos para que los mensajes lleguen a más gente y esperemos abrir conciencias. Ese es el apoyo que yo les pido y no es para mí, no es para mí. Miren, a partir del 10 de abril ya no compartan ningún video y si quieren cancelan la suscripción al canal y no pasa nada, no es por ahí. Pero me ayudan a que más gente escuche y que más gente se pueda abrir los ojos. Luego me preguntan, ¿cómo puedo ayudar? Pues así nos ayudas mucho, así ayudas mucho. Que Dios los bendiga, gracias a quienes nos apoyan con donativos, pues sí nos ayudan también, gracias. Que pasen buena noche, cualquier cosa los mantenemos informados. Que Dios los bendiga, yo soy Mark Staroselski y esto fue Hablando Claro. Buenas noches y Dios bendiga a México. Buenas noches.